Bienvenidos a todos nuevamente. En este video vamos a conversar sobre la luna llena en Leo del 12 de febrero del 2025, que se está dando en el grado 24 de Leo, en cuadratura súper tensa a Urano, que acaba hace poquito de ponerse directo en Tauro, y el Sol, que está en la vereda de enfrente, en Acuario, que obviamente también hace cuadratura a Urano, está en conjunción a Mercurio. Entonces, esta luna llena es un momento de profundas revelaciones, probablemente, revelaciones un poco incómodas, porque lo más posible es que tiendan a resquebrajar ese personaje ficticio que hemos construido para salir al mundo, para ser amados, para recibir mirada de los demás. Tiene mucho que ver con esa expectativa de que el otro nos mire, esa búsqueda de reconocimiento que es propia de todo ser humano. Cuando somos bebitos necesitamos la mirada de mamá para poder reconocernos a nosotros mismos. Y desde esas profundas carencias que todos arrastramos desde la infancia, que hoy nos toca la labor de sanar, de atender y de sostener, desde esas profundas carencias, muy posiblemente desde un lugar o desde otro, todos nosotros estemos buscando, evidentemente en distinta medida y con mayor o menor grado de conciencia, pero todos nosotros buscamos esa mirada del otro, el sentirnos vistos, el sentirnos reconocidos, especialmente cuando no recibimos quizás ese reconocimiento de niños con relación a nuestra esencia más espontánea y más auténtica. Muchos de nosotros sentimos que recibimos mirada, pero muchas veces la mirada de mamá y papá se deposita en nosotros no en función de la esencia espontánea que mostramos, sino en función de aquel personaje que construimos para adaptarnos a lo que ese sistema familiar necesitaba de nosotros. Este es el típico drama de lo que se conoce como el drama del Golden Child, aquel niño que quizás sí se sintió visto, mirado por el sistema familiar, pero quizás lo miraban por los logros o por su belleza física o porque era el capitán del equipo de la universidad o del colegio, y de repente todos nosotros puede ser que tengamos un lugarcito muy íntimo, muy nuestro, una luz muy espontánea, muy auténtica, que quizás su brillo quizás no fue incentivado o reconocido por nuestro sistema o entorno familiar. Esto suele ser así porque cuando hablamos de Leo, nosotros sabemos que el zodíaco sigue una lógica. Leo es un signo que viene de Cáncer. Entonces, en algún punto, todos nosotros, independientemente de la infancia o de los padres que hayamos tenido, todos nosotros necesitamos salir de ese huevito de contención para poder descubrir quiénes somos desde lo más auténtico, para poder transitar nuestro proceso de individuación. Por eso el eje, que me lo habrán escuchado nombrar muchas veces, el eje Acuario-Leo es el eje de la individuación. Y de hecho, me acabo de acordar que en la membresía Astrología Profunda, que es esta membresía a puertas cerradas, una de las chicas, Patricia, me había solicitado un video con estas palabras clave por eje. Patricia, si estás viendo este video, prontito te voy a subir esa respuesta porque me acaba de venir a la mente. Pero el eje Acuario-Leo, Acuario donde está Sol, el Sol, y Leo donde está la Luna en este momento, es el eje de la individuación. Y fíjense que Acuario-Leo es el eje que le sigue ¿a cuál? Al eje Cáncer-Capricornio, que entre muchas otras cosas, el eje Cáncer-Capricornio es el eje parental. Para poder descubrir quiénes somos, tenemos que ir más allá de esa personalidad que adoptamos para ser mirados, aceptados o recibir la validación de mamá y papá. Esto no tiene nada de malo, es algo normativo de cualquier individuo. Ni siquiera tiene que ver con que mamá y papá hayan sido buenos o malos padres. Sin embargo, para descubrir quiénes somos, para poder brillar nuestra espontaneidad y lo más auténtico en nosotros, sí que tenemos que trascender dos cosas. Uno es el condicionamiento de nuestro pasado emocional, de esa infancia que, aunque no lo podamos reconocer a nivel consciente, nos dejó un montón de marquitas y configuraciones que hoy esas expectativas de mamá y papá se transformaron en las nuestras. Entonces, hoy, esa voz que nos habla internamente y que nos dice lo que se puede, lo que no se puede, lo que es correcto, lo que es moralmente incorrecto,
esa voz probablemente no sea la voz de nuestro ser esencial, sino que sea más bien esa voz que introyectamos de mamá y papá. Y luego, obviamente, de la sociedad. Lo que pasa es que esos mandatos sociales y colectivos, ¿a través de quién el niño los incorpora? A través de mamá y papá. Ellos son los embajadores de recopilar todo ese mandato colectivo y transmitírselo a sus niños, obviamente con los sesgos de la propia familia, ¿no? Entonces, para descubrir quién soy, tenemos que ir más allá de ese rol que se nos asignó en nuestro sistema familiar primario. Pero no solo eso, sino que luego también tenemos que trascender ese condicionamiento colectivo, ese deber ser que la sociedad nos impone y que en cierto punto está muy bien porque para poder vivir en sociedad necesitamos estructura, reglas, necesitamos saber qué corresponde a cada quien, dónde yo empiezo, dónde yo termino, eso está muy bien, pero las estructuras muy rígidas, tal cual las internalizamos en nuestro interior, tienden a sofocar nuestra esencia espontánea. Y hablo de sofocar porque eso es algo que posiblemente estemos sintiendo días antes, días después de la luna llena de este 12 de febrero, porque la luna y el sol, ambos, obviamente, están en una cuadratura muy, muy tensa a Urano, que como acaba de ponerse directo hace muy poquito, está con toda su fuerza. Entonces, hay una tensión interna posiblemente entre ese deseo de ser visto, deseo de ser valorado que todos tenemos, incluso aquel rebelde que dice, no, yo nada que ver, yo me voy para la otra polaridad, a mí no me importa lo que digan, no me importa lo que piensen. Hay que ver qué condicionamientos internos pueden estar sofocando mi propia luz, mi propia esencia espontánea. Porque muchas veces en general nos vamos como, este es un aprendizaje polar el que tenemos en el planeta Tierra, vamos de un polo a otro, pero escapando al centro, ¿no? Entonces puedo ser una persona muy adaptada a ese deber ser y estoy en una polaridad, o puedo ser una persona muy rebelde que se opone a todo ese deber ser que percibe como sofocantemente, pero que viene de afuera, o sea, sofocantemente externo, pero tampoco conecta con su corazón, con su centro. No sé quién soy, me defino por oposición a lo que considero que me tengo que diferenciar o que me tengo que oponer. Entonces, finalmente, tanto si estoy en un polo de cumplir con todo lo que se espera para recibir mirada o en el polo complementario donde rechazo todo eso toda esa expectativa que se me impuso, pero también estoy definiendo mi identidad en función de lo que no quiero ser. ¿Y eso de qué me distancia? De mi esencia, de mi brillo auténtico, del sentido que mi corazón quiere darle a mi vida. Esto es posible que apriete durante estos días, porque Urano, que está en tensión al Sol y la Luna, Urano es el planeta que nos propone liberarnos de las cadenas que nos restringen. Ahora, esas cadenas que muy fácilmente proyectamos afuera, la culpa afuera, no puedo porque mi jefe, no puedo porque la sociedad, no puedo porque mis padres, porque mis hijos, porque no sé qué. Pero las cadenas más asfixiantes son las que nos ponemos a nosotros mismos. Y si pudiéramos entender que esa vocecita que nos habla todo el tiempo, que posiblemente se esté activando porque está Mercurio en conjunción al Sol y también en cuadratura obviamente a Urano, entonces esa vocecita se puede poner a parlotear muy fuertemente. Hay que estar muy presentes y muy en nuestro centro para entender que esa voz que nos habla posiblemente sea una voz que introyectamos, pero no es la voz de nuestra alma. Entonces, no nos preocupemos si durante estos días empezamos a sentir ansiedad, si la voz interna que puede ser castigadora o que me dice lo que tengo que hacer, lo que no puedo, que esto es una vergüenza, que mostrarme de esta manera sí, que de la otra no, que esto es bueno, que esto es malo. Esa vocecita se puede intensificar, pero no nos asustemos porque para poder trascender la información necesitamos primero observarla, escucharla. Esa voz que habla todo el tiempo, en la mayoría de nosotros, es profundamente inconsciente. Esto a nivel de neurociencia ya se ha probado con diversos estudios, donde, por ejemplo, hubo un estudio
donde se ponía a los estudiantes a hacer a resolver problemas de matemática y se les conectaban, no sé, como fichitas para revisar la actividad del cerebro en ese momento. Claro, lo que todo el mundo esperaba es que mientras hacían los problemas de matemáticas, el cerebro estuviera muy activo y efectivamente había una zona muy activa, pero lo que sorprendió fue lo que pasó después, cuando a esos chicos se les dijo que paren de hacer, que no hagan nada, dejen de resolver problemas de matemática y simplemente quédense sin hacer nada. Y la sorpresa, ¿cuál fue? Que el cerebro se prendió mucho más, la actividad del cerebro se incrementó mucho más que cuando estaban efectivamente haciendo las ecuaciones. ¿Qué significa esto? Significa que, y esto nos pasa a todos, yo me puedo identificar en esto, que estamos queriendo todo el tiempo o hacer, o lograr, o resolver, o poner la atención en algo externo, porque el ruido interno es enorme. Y cuando estamos solos con nosotros mismos, o cuando intentamos meditar o ponernos en silencio, ahí esa vocecita empieza a activarse con mucha fuerza. Por eso a muchos de nosotros nos incomoda estar solos, nos incomoda estar en silencio, no sabemos aburrirnos, es un desafío, porque todas esas cosas nos ayudan a escaparnos de nosotros mismos. Entonces, esa vocecita que en la mayoría de los seres humanos es inconsciente, cuando empezamos a escucharla, hacerla consciente, identificar la forma en la cual nos habla y ese diálogo, cómo restringe nuestro ser, nuestra forma de ser espontánea, auténtica, es algo bueno, puede ser muy incómodo, pero puede ser muy bueno porque entonces ahora tenemos material con el cual trabajar. Ahora que la escucho, la puedo hacer consciente y ese es el primer paso para trascender la información. Entonces, durante estos días se puede incrementar el conflicto interno, el ruido mental, la necesidad de ser visto, ser valorado, ser reconocido, la necesidad también de liberarme de aquellas cosas que me restringen. Y hay que tener mucha entereza, presencia y asumir la responsabilidad para no proyectar la culpa afuera. Porque lo que solemos hacer los seres humanos es ver el problema afuera. Entonces, cuando siento una incomodidad interna, como no estamos acostumbrados a sostener la incomodidad porque nadie nos enseñó, lo que usualmente intentamos hacer es un cambio abrupto para salirme de esa situación que yo percibo como sofocante y está muy bien, o sea, en algunos casos estará muy bien, pero hay que entender siempre que el problema nunca está afuera, ¿no? Que hay una lección para nosotros y que no estamos en esas situaciones por casualidad. Entonces, ojo con los cambios muy abruptos o muy impulsivos que pueden estar a la orden del día. De todos modos, tenemos un trígono de Saturno de Saturno, el maestro severo, a Marte, el guerrero interior, que ayuda, Marte estando retrógrado, Saturno, que nos da esa capacidad de moderación, de asumir la responsabilidad de nuestras acciones, de que las acciones sean meditadas, porque Marte está retrógrado, que sean conscientes. Pero sí que esa incomodidad, como se puede incrementar el ruido mental, la incomodidad, las ganas de liberarme, es posible que tomemos decisiones y que quizás después, quizás, no lo sé, nos arrepintamos. Igualmente yo creo que el error no existe y que todo lo que sucede siempre es lo que tiene que suceder, incluso cuando lo percibimos como un error, porque hay riqueza en aprendizaje detrás de esa situación. Y porque evidentemente, si lo hice es porque lo necesitaba vivir para tener esa experiencia, para tener una comprensión, para que mi alma aprenda una lección. Pero sí que podríamos estar experimentando estos días emociones muy, muy intensas relacionadas con esa herida de visibilidad, de sentirnos no reconocidos en nuestra esencia o que se nos reconoció por cosas que son externas. Y esto es un arma de doble filo, porque quizás yo de niña me dijeron, ay, sos la más linda y todos me celebraban y yo me sentí vista. Pero me sentí vista por ser la más linda. ¿Y qué pasa cuando sea grande y entonces, no sé, de repente no quiero envejecer, tengo miedo de envejecer, hago dietas muy estrictas para no engordar, voy al gimnasio 20 horas por día para seguir siendo la más linda? Y es una carrera contra el tiempo, porque envejecemos todos, ¿no? Porque el cuerpo perece. Entonces, finalmente, todo aquello que es bueno también puede ser malo, es la dualidad de este mundo. Si yo genero identidad egoica y siento que mi valor depende de ser la más joven, la más linda, la que tiene el mejor cuerpo, lo que sea, incluso cuando
justamente lo recibí como una mirada positiva, entre comillas, se convierte en mi cárcel de oro. Esa es mi cárcel de oro. Cuando me celebraron porque era el más inteligente de todos, porque lograba cosas, porque sacaba dieces, ojo, de adulto esto se puede transformar en la cárcel de oro y no hay ningún problema con buscar esas cosas, con buscar logros, está buenísimo, a mí me encanta, yo estoy muy orientada hacia el logro, hacia hacer, lograr la próxima conquista, está súper bien, pero cuidado, cuidado, porque el ego genera identidad. Y eso que nos da satisfacción, ¿cuál es el problema? Que siempre cuando estamos arriba está la amenaza de caer. ¿Sí? El ego se infla, pero se infla desde una baja autoestima y entonces, ¿qué pasa? Que tengo que siempre sentirme allá arriba, ser el mejor, el más lindo, el más esto, el más aquello, ¿para qué? Para no caer, porque mi autoestima y mi valor está ligado a esa mirada que me depositan desde afuera. Y lo mismo al revés, quizás me dijeron siempre sos el más tonto de todos, sos un tonto. Y quizás también genero identidad en ser un tonto. Entonces, para poder descubrir mi verdadero potencial, tengo que contradecir, tengo que traicionar eso que me dejaron muy claro con relación a mí mismo cuando fui pequeñito. Y lo que hay que entender es que nuestra estructura, nuestro personaje se forma en función de las experiencias tempranas de nuestra infancia, de la relación con mamá y también con papá. Y esto es determinante. Entonces, destruir la cárcel de oro para brillar nuestra esencia espontánea siempre va a implicar que traicionemos, que seamos infieles al mundo que mamá y papá nos mostraron y por lo tanto a ellos. ¿Sí? Entonces, hablo de traicionar, no porque sea una verdadera traición, evidentemente lo que mamá y papá necesitan a nivel del alma es que nosotros realmente vivamos nuestra vida y seamos quienes vinimos a ser. Pero, a nivel externo, en términos duales, o incluso para nuestro niño interior herido que todavía sigue buscando que mamá lo vea y lo reconozca, se siente como una traición. Por eso nos cuesta tanto cambiar, por eso nos cuesta tanto trascender esa información de nuestras infancias. Marte está retrogradando en Cáncer. Estamos reflexionando ahí, estamos reflexionando en cuanto a qué tan condicionado quedó nuestro deseo por aquello que nos dijeron que era bueno o que era deseable, por ejemplo. Entonces, como les decía, acá tengo las cartitas que no se las mostré. Leo es el signo del corazón, es el signo de ser el centro de nuestro propio sistema solar. Nadie puede vivir nuestra vida más que nosotros. Y cuántos problemas y cuánto sufrimiento traemos para nuestra vida y también para los demás cuando no nos animamos a ser líderes de nuestra propia vida y de nuestra propia realidad. Pero para ser líderes, Leo tiene que integrar Acuario, evidentemente. Y fíjense qué simbólica es la carta de Acuario. Porque, ¿cómo se llama? Arlequín, ¿cómo se llama? Porque el Joker, ¿a quién se está cargando? Al falso rey. ¿Quién es el falso rey? Es ese personaje, esa máscara, esa identidad que creemos que somos, pero que solamente es un recorte, es una pequeña fracción de nuestra esencia que construimos para ser funcionales a la realidad externa. Eso se puede estar resquebrajando durante estos días y es sumamente incómodo, porque la muerte del personaje es una muerte para el ego. Ojo, ojo, el ego no es algo malo. El ego, debería ser una herramienta funcional al plan de nuestra alma. Es una herramienta que necesitamos para plasmar nuestra creatividad en el mundo. El problema es que ese ego se identifica con un personaje y luego nos contamos el cuento de que ese personaje es todo lo que somos. Esa es nuestra cárcel de oro, por más bonita que sea, por más exitosos que sintamos que seamos allá afuera en el mundo, el éxito externo y el éxito en el mundo jamás nos va a llenar si no hacemos al mismo tiempo un trabajo interno, si no conectamos con nuestra esencia. Ese éxito que está allá afuera es solamente la mitad del trabajo. La otra mitad es el éxito interno. Y ese trabajo solo lo podemos hacer nosotros para nosotros mismos. Y fíjense que simbólica también la cartita de la cuadratura de la luna a Urano,
porque para ser quienes vinimos a ser, tenemos que salirnos de ese refugio lunar, de ese huevito de contención, que en algún momento, como dijo Caruti cuando hablaba de la luna, en algún momento ese huevito nos dio la vida y nos ayudó a sobrevivir, pero hoy, si no lo rompemos, ese huevito asfixia nuestro ser y nuestra identidad. ¿Duele? Sí que duele. Sanar duele. Sanar duele. Vamos a estar contactando la herida porque, bueno, tanto Marte, que está en cuadratura a Quirón, que es un poquito más tensa ese aspecto, obviamente, pero la Luna está en un trígono a Quirón, a la herida de separación, a la ilusión de separación que tanto dolor nos provoca. Entonces, es una herida que finalmente no del todo termina de sanar mientras estamos en la encarnación humana, pero sí que tenemos el potencial de sostener esa herida de desconexión que no es tal, porque sí que estamos separados en algún aspecto y somos individuos por derecho propio, pero esa conexión con el todo y con la fuente jamás se perdió, y esa conexión entre todos nosotros mismos que nos une como seres humanos jamás se perdió. Entonces, la dualidad implica reconciliar estos dos impulsos aparentemente contradictorios dentro de nosotros. La separación, el impulso por separarnos, por ser individuos, y al mismo tiempo el impulso por regresar a esa conexión universal. Muchos de nosotros jamás salimos del huevito de la infancia. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la separación. Y la oportunidad acá está de sostener esa herida, entender que es el impulso natural de la vida, descubrir quiénes somos y llegar a ser quienes vinimos a ser a este mundo, y que descubrirnos como individuos siempre implica un dolor. Yo no puedo salirme del personaje sin sentir un dolor o una incomodidad, porque es una muerte para el ego y está muy bien. Tenemos el potencial de sostener esa herida, tenemos los recursos que se necesitan. Recuerden que no es una tarea fácil descubrir quiénes somos, porque nos contamos muchas historias, porque tenemos un personaje, una identidad construida, un ego, que va a hacer todo lo posible para que sigamos identificándonos con esa imagen de lo que creemos ser y con esa imagen que queremos proyectar al mundo. Y entonces esa necesidad de descubrir quiénes somos, ese trabajo de ampliación de conciencia y de individuación, lo que requiere es nuestra predisposición a reconocernos en nuestra oscuridad, a contactar nuestra sombra. Y by the way, ya están abiertas las inscripciones a la edición 2025 del taller Sombra, Proyección y Espejos, que está muy bonito. Contiene 13 horas de contenido grabado, 4 encuentros en directo que serán durante los sábados de marzo, comenzando el 8 de marzo, encuentros de 2 horas cada uno que también quedarán grabados y serán subidos al aula online. Hay también un montón de guías de autoindagación para llevar toda esa teoría a la práctica, con preguntas que van a ser muy incómodas para nuestro ego, pero que les pido encarecidamente que se animen a responder con honestidad. Y va a haber también espacio para preguntas y respuestas que va a estar relacionadas con el contenido, que va a estar abierto desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril inclusive, y esas respuestas a sus preguntas pueden ser dadas de diversas maneras, o a través de una clase adicional donde la vamos a responder, o por texto, video, audio, etcétera, pero todos van a recibir su respuesta. Y este taller incluye la opción, porque hay dos versiones del taller, la versión normal, que es esta que les acabo de decir, y la versión premium, que incluye un acompañamiento, un consultorio grupal con acompañamiento, porque lo que vamos a trabajar en ese consultorio son tus conflictos interpersonales, tu estrés en tu vida, tu estrés actual, tu conflicto vincular, lo que te hace sentir abandonado, lo que te hace sentir traicionado. Con ese conflicto personal vamos a aplicar la teoría y mostrar cómo se manifiesta en la práctica. Este consultorio grupal es íntimo, es semi-privado, solamente accede a los encuentros en vivo aquellas personas que se registren, que se inscriban en esta versión del taller. Obviamente, quienes accedan a esos encuentros van a quedar grabados, van a poder ver también las grabaciones. Se garantiza el acompañamiento de todos los participantes, o sea que todos van a tener su espacio. Si se inscriben, cuantos más se inscriban, más sesiones en directo vamos a poner para garantizar el acompañamiento de todos.
pero nadie más que ustedes, nadie más que este círculo íntimo va a acceder a las grabaciones. No se van a vender por separado en un futuro estas grabaciones, solamente para ustedes. Y me parece que estos espacios pueden ser muy enriquecedores, no solamente cuando trabajamos nuestro conflicto personal o nuestro estrés personal, sino también cuando escuchamos el acompañamiento que se le hace a los demás. Porque por esa sincronicidad del universo, los que nos reunimos resonamos. Incluso a mí o a Gabriela Cristín, que la habrán conocido de mi canal de YouTube, tenemos varios videos con ella. Ella me acompaña en este consultorio porque es experta en acompañar estos procesos de autoindagación y entre las dos realizamos el acompañamiento y yo les aseguro que cuando tocamos un tema nos remueve a todos, sea que nos reconozcamos en una polaridad o en la complementaria. Así que este es un espacio hermosísimo para llevar la teoría a la práctica y realmente cambiar nuestra forma de ser y estar en el mundo, que es parte de la propuesta de esta luna llena. Link por arriba o por debajo si les interesa conocer un poquito más de este taller. Hasta el 16 de febrero hay acceso a una masterclass abierta y gratuita. Van a ingresar al link que les dejo por arriba o por abajo, que es la página, la landing de este taller. Van a encontrar la opción de inscribirse, pero también van a encontrar otro botón para registrarse y acceder a esta masterclass gratuita, que solamente va a estar disponible hasta el 16 de febrero y luego va a tener un valor de $20 si queremos acceder a ella con posterioridad. Así que bueno, les recomiendo si quieren ir a verla, esa masterclass seguramente los va a ayudar la idea es que puedan ver una muestra del nivel de contenido que trabajamos. Los va a ayudar a decidirse porque van a ver una muestra del contenido que trabajamos en el taller, si es para ustedes o si no es para ustedes. Si les resuena, los invito entonces a sumarse a este espacio que realmente va a ser un espacio de transformación personal. Dicho esto, gente, entonces vamos a hacer como hacemos siempre un repaso casa por casa en función del signo ascendente. Recuerden, como les aclaro cada vez, que lo correcto va a ser que vayan a su propia carta natal, si quieren tener 100% de certeza, a buscar el grado 24 de Leo, que es donde sucede la luna llena. Si no sabemos identificar el grado 24, no se preocupen, se dejan guiar por la guía que voy a dar por ascendentes, que probablemente aplique a la mayoría, ¿sí? Entonces, comencemos por la casa 1. Si tenemos ascendente en Leo, lo más probable es que la luna llena esté sucediendo en la casa 1. Luna llena en la casa 1. La casa 1 es una casa de acción, tiene que ver con nuestra identidad, nuestra conciencia del yo y cómo esa identidad se manifiesta en el mundo a través de acciones. Es la casa del ascendente, por lo tanto es un área de la vida extremadamente movilizante, que tiene que ver con nuestros proyectos personales, nuestro deseo genuino, nuestra capacidad de autoafirmarnos, de decir que sí cuando queremos decir que sí, decir que no cuando queremos decir que no. La casa 1 tiene que ver con cada vez que nos movemos pensando en nosotros y en nuestros deseos. Cuando habitamos el ámbito casa 1 no nos importa demasiado el qué dirán, el deber ser, las expectativas familiares, las expectativas o mandatos sociales. ¿Qué acción está motivada en nuestro deseo genuino? Entonces, una luna llena sucediendo en este ámbito de la vida nos va a invitar a poner luz a algo relacionado con estos aspectos que quizás antes no estábamos pudiendo ver, condicionamientos que opacaban nuestra identidad genuina, nuestra espontaneidad, miedos que quizás nos impiden tomar acción en el mundo por lo que realmente deseamos. Y por supuesto también es un momento de poner conciencia, quizás comprender algo que antes no estábamos pudiendo comprender, culminar algún proceso emocional, ¿no? Como un hito en un proceso de autoindagación asociado no solo a la forma en que actuamos en el mundo, sino también a la forma en que nos vinculamos cuando estamos de a dos, porque la casa 1 conforma un eje con la casa 7. Entonces, cualquier toma de conciencia a nivel de casa 1 va a impactar de forma directa en la forma en que tengo de entablar vínculos con un otro significativo, porque eso es la casa 7. Habitualmente en la casa 7 vamos a buscar a la pareja, a aquellas personas con las que construimos un proyecto en común, a los socios también. Generalmente miramos en la casa 7 cualquier vínculo significativo de a dos.
quién soy cuando estoy con el otro. Entonces, cualquier toma de conciencia o cualquier culminación a nivel de casa 1 va a impactar mi forma de vincularme de una u otra manera. Así que un poquito de eso se trata una luna llena sucediendo en este ámbito de la vida, que además es la casa, es el ascendente, no es una casa muy movilizante. Sigamos con la casa 2, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Cáncer. Luna llena en la casa 2. La casa 2 es el escenario de la vida donde nos conectamos con la generación de abundancia. Por eso se vincula con el autoestima, el merecimiento, porque al fin y al cabo aquello que el universo me devuelve tiene mucho que ver con lo que yo creo merecer. No con lo que quiero a nivel consciente, sino con la programación o las creencias limitantes que guardo a nivel inconsciente en mi interior, que me dicen, por ejemplo, que merezco poco o que no merezco todo lo que deseo, por ejemplo. Tiene que ver con la relación que mantenemos con la abundancia, tanto si sentimos que recibimos poca abundancia del mundo, y ojo que la abundancia no es solamente el dinero, la abundancia es 360, es abundancia de salud, abundancia de gozo, abundancia de amor, abundancia de placer, qué sé yo, abundancia de dinero también, ¿por qué no? De satisfacción de nuestras necesidades básicas, físicas sobre todo, nuestros recursos económicos. Pero tanto si siento que tengo poco, obviamente hay un tema que resolver con la carencia, que quizás esta luna llena nos invita a poner conciencia, a ver qué es lo que está operando más allá de nuestro registro consciente y nos condiciona en la relación que mantenemos con la abundancia universal. Pero también si sentimos que tenemos un montón, pero tenemos miedo a perderlo, porque eso también es una relación disfuncional con la abundancia, que esconde un miedo de trasfondo y una gran inseguridad. Entonces, las lunas llenas en la casa 2 siempre son momentos de poner muchísima conciencia a temas de autoestima, a temas de valor propio, a temas de, por ejemplo, qué relación tengo con mi cuerpo, escucho mis necesidades o no las escucho, como cuando tengo hambre, duermo cuando tengo sueño o voy por la vida sin escuchar los gritos que mi cuerpo el llamado de atención que mi cuerpo me envía. Obviamente también tiene que ver con la confianza en nuestros propios recursos para sostenernos solos en la vida. Si nosotros no confiamos en que tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir en este mundo, sea a nivel emocional, sea a nivel material, inconscientemente vamos a entablar vínculos dependientes o codependientes. Recordemos que la casa 8 se vincula, perdón, la casa 2 conforma un eje con la casa 8. Entonces, cualquier conflicto a nivel de casa 2 que tiene que ver con mi capacidad de sentir que merezco, que soy autosuficiente y de que puedo proveerme lo que necesito en cada momento, si yo guardo algún conflicto inconsciente asociado a estas cuestiones, luego se va a manifestar en la forma en que me comparto con un otro y la forma en que busco satisfacer mis necesidades a través del otro. Así que es un maravilloso momento para ver algo, alguna dinámica, alguna creencia limitante, algún aspecto inconsciente que nos pueda estar condicionando en la vivencia de cualquiera de estos aspectos de la casa 2. Y es momento de poner mayor conciencia y comprensión, algo que quizás antes permanecía alejado de nuestro registro consciente. Sigamos con la casa 3, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Géminis. Luna llena en la casa 3. Este es un momento muy propicio para poner conciencia, para observar algún aspecto de nuestro discurso interno, de las historias que nos contamos, que condicionan la realidad que construimos y no nos damos ni idea porque esa vocecita que nos habla constantemente y nos condiciona, en la mayoría de los casos permanece inconsciente. Tenemos que poner conciencia a cómo nos hablamos a nosotros mismos, cuál es nuestro discurso interno, cuáles son las historias que nos contamos para seguir aguantando cosas que no queremos aguantar o para permanecer en zonas de confort que ya se tornaron insatisfactorias. La casa 3 es un ámbito donde aprendemos, comunicamos, enseñamos, donde compartimos con los demás a través del lenguaje. No importa si es un lenguaje verbal o no verbal. Entonces, ¿cómo me comunico? ¿Escucho a las personas que tengo? ¿Sé escuchar a los demás? ¿O cuando me están hablando estoy pensando ya en qué argumento les voy a dar para responderles? Tiene que ver con quizás un momento para poner conciencia
no solo a nuestras creencias limitantes y nuestro discurso interno, sino también a cómo nos comunicamos con los demás. Esa comunicación es profunda, es emocional, es superficial, cómo socializamos. Acá, por lo general, el tema de la socialización es algo que bastante nos desafía a los seres humanos. Y por lo general hay dos grandes grupos y los dos se sienten vacíos en algún nivel. Están las personas que se mantienen bastante aisladas de su entorno y obviamente sufren porque no pueden conectar y somos seres vinculares. Pero también hay personas que viven rodeadas de gente, pero que internamente se sienten solas porque esas conexiones son superficiales. Entonces, es momento de comprendernos a nivel de nuestro registro interno, comprender nuestros discursos, comprender cuestiones que permanecen habitualmente alejadas de nuestro registro consciente y desde esa profunda comprensión que estoy logrando con relación a mí misma, poder ayudar a otros a que me comprendan, poder establecer otro tipo de vínculos y poder intercambiar una información más genuina y más satisfactoria. Además, es un gran momento para observar qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que estamos enseñando. Y recordemos que no enseñamos lo que transmitimos con la palabra, sino que lo que realmente enseñamos es lo que somos. Entonces, yo puedo querer enseñar un discurso de libertad emocional, pero si estoy, por ejemplo, muy apegada a mis propios patrones inconscientes, lo que voy a estar enseñando a los demás va a ser muy diferente de lo que les pretendo comunicar con mi palabra. Y acá tenemos que ser muy conscientes porque estamos aprendiendo y enseñando constantemente con nuestro discurso, con nuestras acciones, con nuestras creencias. Sigamos con la casa 4, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Tauro. Luna llena en la casa 4. Es un momento de poner luz, lograr algún tipo de comprensión más profunda relacionada con nuestros mundos interiores. Tenemos que mirar a la cara, es momento de mirar a la cara a nuestro niño interior herido, vulnerable, que lleva un montón de tiempo tratando de llamarnos la atención. Llevamos toda la vida, la mayoría de las personas llevamos toda la vida escapando de las heridas y las necesidades insatisfechas de nuestras propias infancias. Entonces, ese niño interior que quedó congelado adentro nuestro tiene un montón de carencias, un montón de heridas, un montón de necesidades y de dolores que permanecen alejados de nuestro registro consciente. Como no los hacemos conscientes, no los validamos y entonces no dejamos más opción para ese niño que todos llevamos dentro, no le dejamos más opción que gritar y llamar la atención de cualquier forma para ser escuchado. Ese niño interior herido que nosotros no registramos habita dentro nuestro y va a utilizar un montón de recursos para boicotear nuestras relaciones, para llamarnos la atención de alguna manera, para que prestemos atención y nos encarguemos de darnos nuestro propio alimento emocional, de validar ese dolor de nuestra infancia, ponernos en los zapatos del niño que fuimos, validar nuestras necesidades y dejar de reclamar al exterior que nos la satisfaga, porque es momento de hacernos responsables de darnos nuestro propio alimento emocional. Entonces, es un momento de ver algo asociado a nuestro registro interno, a nuestro niño interior vulnerable que hasta este momento no pudimos ver, no pudimos escuchar, pero que es tiempo de ponerle mayor conciencia y mayor comprensión. Hasta que nosotros no validemos nuestras necesidades, seguiremos inconscientemente reclamando del entorno que las satisfaga y acumulando un montón de insatisfacción o autoboicot o proyectaremos un montón de conflictos internos en el exterior, acumularemos relaciones vacías o acumularemos también un montón de resentimiento consciente e inconsciente, porque esas necesidades que reclamamos al afuera son necesidades de un niño insaciable. Entonces, nada que provenga del exterior va a poder llenar nuestros vacíos interiores. Es momento de tomar conciencia exactamente de esto y de ocuparnos de cultivar un hogar interior sólido, cálido para nosotros mismos. Sigamos con la casa 5, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Aries. Luna llena en la casa 5. La casa 5 es un ámbito de la vida extremadamente yoico porque es la casa natural del signo de Leo. Entonces, el habitar la casa 5 exitosamente tiene que ver con darnos el permiso de salir al escenario de la vida a mostrarnos
tal cual somos. Por eso se asocia con la expresión creativa y espontánea de nuestra propia identidad en el mundo. Cuando nosotros habitamos la casa 5, hay una chispita dentro nuestro que nos llama, que nos impulsa a dejar nuestra huellita en el mundo, que el mundo se entere que pasé por esta vida, porque todos tenemos algún tipo de brillo propio, único e irrepetible que queremos aportar a los demás. Sin embargo, desde nuestro inconsciente y nuestras programaciones internas y por querer adaptarnos a las expectativas sociales y familiares, la mayoría de nosotros opacamos nuestro brillo y quizás ni siquiera sabemos cuáles son nuestros dones innatos. Entonces es un momento de ver cuáles son nuestros bloqueos en estas áreas, dónde no estamos siendo espontáneos, dónde no nos estamos mostrando tal cual somos, dónde estamos evitando tomar las riendas de nuestra vida. Recordemos que la casa 5 viene de la casa 4, entonces a través de habitar nuestro interior, de escuchar a nuestro niño interior, de validar nuestras necesidades emocionales y hacer profundos procesos de autoindagación emocional, psicológica, nos transformamos, contactamos con nuestra vulnerabilidad y luego la casa 5 se trata de salir a la vida a mostrar todo eso que encontramos cuando habitamos nuestro interior. Tenemos que dejar de protegernos y tenemos que darnos el permiso de brillar nuestra esencia en el mundo y de esa forma también inspirar a los demás a que también brillen su luz auténtica. Porque el miedo lo tenemos todos, el miedo a mostrarnos tal cual somos es común a todos los seres humanos, incluso aquellas personas que a veces parecen como muy egocéntricas o que son como muy yoicas y se muestran y qué sé yo. La mayoría de los seres humanos mostramos un personaje que poquito tiene que ver con la autenticidad de nuestro ser esencial. Entonces, con esta luna llena es un momento maravilloso para preguntarnos dónde no estamos siendo auténticos y qué pasito, qué acción podemos tomar el día de hoy para mostrarnos un poquito más sin filtros, tal cual somos, y correr el riesgo que implica mostrar mi luz. Obviamente la casa 5 se relaciona también con aquellas cuestiones con las cuales podemos identificarnos, por eso se asocia con los romances, porque ahí ponemos nuestra impronta. Entonces, otra cuestión que hay que ver con una luna llena en la casa 5 es cómo estoy viviendo los romances, los disfruto, me muestro tal cual soy, o estoy queriendo controlar en luchas de poder, queriendo que el otro me ame y por lo tanto le muestro un personaje que es lo que creo que al otro le va a gustar. Estoy mostrándome auténtica en mis romances, los puedo gozar y disfrutar. Puedo también, es una casa venusina la casa 5 también, entonces puedo gozar de la vida, puedo celebrar la vida sin importar lo que sea que la vida me traiga, me doy ese permiso o vivo queriendo controlar y constreñida. También la casa 5 se vincula con los hijos, entonces, ¿qué relación mantengo con mis hijos? ¿Cuánto espacio les doy para que ellos puedan realmente ser quienes son? ¿O les quiero imponer lo que yo considero correcto o la forma en que yo creo que deben vivir su vida? La casa 5, una sana integración asociada a los hijos, tiene que ver con comprender que nuestros hijos vienen a través nuestro, pero no son nuestros, son de la vida, son almas potentes y maravillosas y cada una tiene que transitar su propio camino. Entonces es momento de poner mayor conciencia y comprensión a cómo estamos viviendo cualquiera de estos ámbitos, que igual están todos, cualquiera de estos aspectos, están todos relacionados, por supuesto, ¿no? Entonces a través de ver algo que antes no podíamos ver, podemos lograr quizás una vivencia más espontánea y más gozosa de nuestra vida, nuestros romances y la relación con nuestros hijos. Sigamos con la casa 6, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Piscis. Luna llena en la casa 6. La casa 6 es un ámbito de tierra que tiene que ver con nuestra rutina del día a día, con lo que hacemos de forma cotidiana o con mucha frecuencia. Se relaciona justamente con nuestro trabajo, no tanto con lo que hacemos, sino con el cómo lo hacemos. ¿Cómo cumplimos con nuestras responsabilidades o con nuestro trabajo? ¿Estamos estresados? ¿Estamos sobreexigidos? ¿Queremos demostrar? ¿Somos perfeccionistas? ¿Tenemos parálisis por análisis? ¿Cómo estamos viviendo esas rutinas?
y ese trabajo y esa forma de trabajar? ¿Nos representan las obligaciones y responsabilidades que asumimos o no nos representan? ¿Estamos asumiendo responsabilidades que corresponden a otros adultos y entonces de esa forma estamos ofreciendo un tipo de ayuda que no es respetuosa? Porque la casa 6 también tiene que ver con el tema de la autopostergación y la ayuda que ofrecemos a los demás. Muchas veces ofrecemos ayuda a los demás, pero nuestra motivación es una motivación infantil de nuestro niño interior herido. Ofrecemos ayuda porque creemos que los demás no pueden encontrar los recursos suficientes para atender la situación que necesitan atender. Y esa ayuda no es respetuosa porque no respeta el proceso del otro, no respeta los recursos que el otro tiene a su propia disposición si elige transitar su propio camino. La ayuda muchas veces tampoco es respetuosa cuando para ayudar al otro genero escenas de desprotección para mí misma, porque constantemente relego mi necesidad para estar dispuesta a llenar el vacío, la necesidad de otra persona. Cuando nosotros hablamos de ayudar a otros adultos, tenemos que poner muchísima conciencia. Y acá hay que recordar que cualquier necesidad insatisfecha de mi propia infancia que permanezca inconsciente, yo voy a tener muchísimas posibilidades de proyectarla en el otro y ver esa necesidad en el otro. Es decir, por ejemplo, si yo necesitaba que me cuiden, pero viví mucha desprotección en mi infancia, esa necesidad de cuidado insatisfecha permanece en mi registro inconsciente, alejada de mi conciencia. Yo creo que ya la infancia ya pasó, pero mi niño interior sigue gritando para que lo escuche. Entonces, muchas veces, cuando esa necesidad permanece en sombra, yo la voy a proyectar en el otro. ¿Cómo? Y bueno, voy a sobreproteger a otras personas de mi mundo. Por ejemplo, voy a cuidar a mi pareja como si fuera mi hijo. ¿Por qué? Porque le estoy dando aquello que yo necesitaba cuando fui niña. Y en la medida en que no tome conciencia de esto, voy a generar escenarios donde el orden correcto de las relaciones se va a alterar. Voy a generar escenarios donde yo voy a operar como la madre de mi madre, o la madre de mis hermanos, o la madre de mi pareja, y no voy a poder darme cuenta, o sea, no voy a hacer espacio para que cada adulto de mi vida encuentre sus propios recursos para llenar para abordar la problemática que le toca abordar en un momento dado, ¿sí? Entonces hay que tener es un momento de poner muchísima conciencia a cómo estamos ayudando a los demás, porque esa ayuda tiene que ser respetuosa. Primero respetuosa de mí, porque no puedo dar lo que no tengo. Y si por ayudar a otro dejo de escuchar mi propia necesidad, estoy generando escenas de desprotección y autoabandono para mí misma. Si muchas veces ayudo al otro para que me vea, para que me ame, para que me reconozca, y eso tampoco es respetuoso, es una forma de manipulación, de hecho. Entonces, bueno, da para hablar muchísimo más la casa 6, ¿no? Pero básicamente, haciendo un resumencito, cómo estamos viviendo nuestra rutina. Las pequeñas cositas que hacemos cada día en nuestras vidas terminan construyendo gran parte de la experiencia que tenemos del mundo. Entonces, mi rutina, mis obligaciones, mis responsabilidades, uno, ¿me corresponden? ¿Me representan? ¿Las quiero asumir o no las quiero asumir? Porque la casa 6 también es la casa de la esclavitud y podemos sentirnos esclavos de nuestras obligaciones o de nuestro trabajo, por ejemplo. Es momento también de poner conciencia al orden correcto en las relaciones, saber dónde ubicarnos en las relaciones sin someter, sin ser sometidos, siendo respetuosos de nuestra individualidad y respetando la individualidad y el camino del otro también. A veces cuando ofrecemos ayuda no respetuosa, estamos desempoderando al otro adulto, porque en lugar de permitir que encuentre sus propios recursos, le estamos mandando un mensaje subliminal: deja, yo me ocupo porque vos solo no podés. Y eso es muy desempoderante, es un tipo de violencia silenciosa, de hecho. Entonces, da para hablar muchísimo la casa 6, como obviamente como todas las otras, pero básicamente la vida nos va a pedir con esta luna llena que hagamos un aprendizaje de humildad y de respeto por nuestro proceso, nuestro camino, nuestro lugar y por el lugar del otro. Entonces, ocupando mi sitio en mi vida, ordenándome en mis relaciones, también es un acto de respeto y de mucha ayuda al otro, porque hago espacio para que cada uno ocupe su sitio en su propia vida. Sigamos con la casa 7, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Acuario.
Luna llena en la casa 7. Bueno, este es un ámbito de la vida muy movilizante porque la casa 7 tiene que ver con nuestros vínculos más importantes. ¿Quién soy cuando estoy de a dos? Tiene que ver con la pareja, con el proyecto en común que construimos con otros adultos, con los socios, por ejemplo. Entonces, ¿quién soy cuando estoy en relación? ¿Cómo, cómo puedo ser un individuo y al mismo tiempo entablar un proyecto en común, una relación consciente, sana, recíproca, ¿no? Entonces, la casa 2, para que se entienda, siempre va a representar un vínculo entre dos adultos que son pares, sin jerarquías. Cuando hablamos de jerarquías, estamos hablando del eje Cáncer-Capricornio, pero o el eje casa 4, casa 10, ¿no? Estamos hablando de casas. Pero la casa 1-7 es un ámbito donde tenemos que aprender a lograr la coexistencia de deseos dentro de un mismo espacio, por ejemplo, dentro de la pareja o dentro de una sociedad. Entonces, también obviamente una luna llena en la casa 7 que moviliza, que nos invita a poner mucha conciencia en cuanto a nuestra forma de vincularnos, cómo estamos colaborando a generar ciertas dinámicas vinculares, porque todas las relaciones se construyen de a dos. No existe que yo estoy correcta y él está equivocado o que toda la responsabilidad es mía y pobrecito él. No, la relación se construye entre dos personas y las dinámicas son mucho más sutiles y mucho más inconscientes y mucho más automáticas de lo que habitualmente nosotros nos gustaría reconocer, ¿no? Entonces, es un momento para poner conciencia, además, que la forma que tenemos, que el tipo de vínculo que entablamos con nuestra pareja, nuestros socios o con otros adultos, es un vínculo que termina influyendo, sobre todo la pareja, ¿no? Termina influyendo en todo el resto de las áreas de nuestra vida. Influye, por supuesto, en el ámbito casa 1, en la forma en que me autoafirmo, mis proyectos personales, mi identidad, la conciencia del yo, la forma en que conecto o no conecto con mi deseo genuino, pero también influye en la calidad de todo el resto de los ámbitos, cómo vivo mi trabajo, mi rutina, mis obligaciones, mi relación con mis hijos, mis amistades, ¿no? Entonces, es un momento para poner muchísima conciencia a cómo es esa relación que entablamos con nuestra pareja, por ejemplo. No importa si tenemos o no tenemos pareja. Si no tenemos pareja, pensemos en una pareja anterior, qué era lo que admirábamos y lo que rechazábamos de él o ella, porque todo eso nos trae información sobre nosotros mismos, sobre aquello que estamos proyectando en el otro y que de alguna manera nos trae información nuestra, pero que permanece inconsciente. Entonces es momento de reconocerme en el espejo que mis vínculos me muestran, recuperar esas proyecciones que hice en el exterior y tomar conciencia de cómo yo estoy colaborando en la creación de mis dinámicas vinculares. Sigamos con la casa 8, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Capricornio. Luna llena en la casa 8. Bien, la casa 8 es una casa de agua inconsciente donde vamos a ir a encontrarnos con nuestra propia sombra. En la casa 8 habita nuestra oscuridad. ¿Qué es nuestra sombra? Y nuestra sombra tiene que ver con cosas que nos avergüenzan, con heridas que sucedieron en nuestra infancia, necesidades insatisfechas, pero que permanecen inconscientes, porque la sombra es todo aquello que es nuestro, pero que no podemos ver. Tiene que ver también con necesidades reprimidas, con juicios que hacemos con relación a nosotros mismos, juicios que hacemos hacia los demás, que obviamente el juicio que hacemos hacia el otro es un juicio hacia ciertas partecitas nuestras que permanecen en nuestra sombra y que nosotros no queremos dejar aflorar. Entonces, una luna llena en la casa 8 siempre nos va a invitar a indagar en nuestra propia oscuridad, a encontrarnos con nuestra sombra. Sin embargo, la sombra es sombra justamente porque no la podemos ver. Entonces, la forma que tenemos de identificarla es indirecta. Tenemos que empezar a prestar conciencia sobre todo a aquello que nos molesta de los demás, aquello que admiramos también. ¿Por qué? Porque aquellos aspectos que rechazamos de nosotros mismos, luego también los vamos a rechazar con muchísima fuerza de los demás. Entonces,
Por ejemplo, si a mí me molesta que mi pareja es un egoísta, yo tengo que ver de qué manera yo estoy reprimiendo mis propios impulsos egoístas o los estoy disfrazando para realizar mi deseo pero de forma encubierta. Por ejemplo, si yo estoy identificada con ser extremadamente generosa, y siempre estoy pensando en mi pareja primero, pero me molesta porque él no piensa en mí, él solamente piensa en lo que él necesita y lo que él quiere. Claro, eso que rechazo en mi pareja, que mi pareja lo que me está mostrando es un egoísmo directo, es el egoísmo que todos conocemos, priorizo mi necesidad antes que la tuya, o no registro la tuya porque solamente veo la mía. Ok, ese es un tipo de egoísmo. Pero existe otro egoísmo que es el egoísmo inverso, que es el egoísmo, por ejemplo, de las personas que están muy polarizadas en ser muy complacientes, en ser muy sobreadaptadas, en priorizar siempre al otro. Entonces yo creo que soy generosa, que siempre estoy disponible para el otro, pero en verdad no lo hago porque soy buena, lo hago porque es la forma que yo entendí que podía, en algún momento de mi infancia seguramente, yo entendí que la mejor forma de obtener lo que quiero, de llenar mis vacíos o de realizar mi deseo o de que me amen, no importa, la mejor forma es adaptarme al deseo del otro, adaptarme a la necesidad del otro. Entonces yo tampoco soy generosa porque soy buena, soy generosa para que me ame, soy generosa para que me vea, soy generosa para luego terminar haciendo lo que yo quiero porque le genero culpa al otro para manipularlo y que me termine diciendo que sí a mi deseo. Este es un ejemplo de 20.000 ejemplos posibles, ¿sí? Estoy dando un ejemplo muy sencillo para que se entienda que aquello que vemos en el otro es lo que nosotros reprimimos de nosotros mismos y no nos permitimos expresar con conciencia. Volviendo al ejemplo del egoísmo directo versus egoísmo indirecto, egoísmo encubierto, la forma que yo tengo de aprender de mi pareja y de iluminar, integrar mi sombra con este ejemplo es ese. ¿Qué es lo que hace mi pareja? Abiertamente prioriza lo que él quiere y no registra mi necesidad. A mí eso me molesta y si me molesta es por algo, porque algo es, porque quizás yo también tengo el deseo de priorizarme, sin embargo no me creo con derecho, lo reprimo, lo hago de forma encubierta. Entonces, algo de mi pareja yo siempre puedo aprender que tiene que ver con incorporar aquello que me molesta de él o de ella en la dosis justa, en la medida adecuada, en mi propia vida, para yo poder equilibrarme y tener una vivencia, transitar el camino del medio. Entonces, en este ejemplo, aquellas actitudes que me molestan de mi pareja, que yo etiqueto como egoístas, algo de eso yo tengo que empezar a incorporar en mi vida. ¿Para qué? Para dejar de estar tan polarizada en la generosidad extrema, que tampoco es una generosidad genuina. Entonces, en la medida en que yo me permita expresar estas actitudes que rechazo en el otro, en la dosis justa, en la medida adecuada, para equilibrarme, para estar en mi centro, me va a dejar de molestar tanto la actitud del otro. Eso es exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de integrar la sombra. No solamente es reconocerla, sino empezar de a poquitito a permitir que esa sombra se exprese en la dosis justa, en la medida adecuada y de forma constructiva en mi propia vida, ¿sí? Bien, ahora, no solamente es un momento de encontrarnos con nuestra sombra, sino que también es un momento para profundizar en nuestros vínculos íntimos. Y acá voy a hacer un disclaimer, porque la calidad de nuestros vínculos íntimos es directamente proporcional a lo dispuestos que estemos de encontrarnos con nuestra propia oscuridad. Si nosotros llevamos toda la vida escapando de nuestra sombra, nuestras heridas, nuestras vergüenzas, etcétera, y proyectando afuera un montón de cosas, y no recuperamos esas proyecciones, entonces, en la medida en que yo me escapo de mi sombra, me escapo también de la intimidad en mis relaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque vivo una vida superficial, porque no habito mi propia profundidad, entonces lo que le puedo ofrecer al otro también va a ser superficial. Y cuando si el otro me lo propone, por ejemplo, ir un poquito más profundo, yo me voy a escapar, porque como me escapo de mí misma, me escapo de la oscuridad de mi pareja también. Entonces, regla de oro,
Para lograr una genuina intimidad en la pareja, tengo que estar dispuesta a reconocerme en el espejo que el otro me muestra, porque en ese espejo, sobre todo aquello que rechazo, es donde voy a encontrar mi propia sombra y mi propia oscuridad. Entonces, esta luna llena es un momento maravilloso para poner luz a nuestra oscuridad, dejar de juzgarla, desdramatizarla, compartirla con alguien, que todos tenemos heridas, todos tenemos vergüenza, todos tenemos errores, no pasa nada, somos humanos. Si quieren asistirse en este proceso, sería ideal, por ejemplo, el curso de sombra, proyección y espejo que está disponible en mi sitio web, que es pregrabado, acceso inmediato, porque justamente no solamente brindamos la teoría con relación a integrar la sombra, sino un montón de ejemplos prácticos que luego uno puede aplicar a su propia vida para empezar a reconocer esta sombra y hacer un esfuerzo por integrarla, como vimos, como hablamos recién en el ejemplo. Sigamos con la casa 9, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Sagitario. Luna llena en la casa 9. La casa 9 es la casa natural de Sagitario, es una casa de aventura, de expansión, de ir más allá de nuestros límites conocidos, cuestionar nuestras creencias, abrir nuestra mente, expandir nuestros límites mentales. Entonces, la casa 9 tiene que ver con la necesidad de contrastar mi realidad y mi verdad, entre comillas, con otras realidades y otras verdades para de esa forma ir de a poquitito construyendo mi propia síntesis, lo que a mí me hace sentido y por sobre todas las cosas encontrar significado a la experiencia. La casa 9 viene de la casa 8, entonces en la casa 8 habitamos nuestra oscuridad, nuestro dolor, nuestras heridas. Dejamos de escaparle al dolor, porque si le escapamos, el dolor siempre nos va a volver a encontrar. Le dejo de escapar a mi dolor, lo habito, lo siento y en la casa 9 encuentro significado a esas experiencias dolorosas que me han tocado vivir. En la casa 9 comprendo que todo obedece a un plan superior, que el error no existe, que todo es aprendizaje para el alma y que siempre que podemos relajarnos porque siempre estamos siendo sostenidos por el universo, la fuente, por Dios. Ahora bien, la casa 9 también es una casa donde tendemos a apegarnos a nuestras verdades absolutas, tendemos a apegarnos a nuestra filosofía, a nuestra forma de ver la vida. Entonces, cuando hay una luna llena sucediendo en la casa 9 es un momento maravilloso para poner luz a esas verdades, a esos mitos que tenemos grabados en la cabeza y que nos llevan a percibir el mundo de una forma acotada. Y fíjense qué importante es esto, porque nosotros el mundo lo construimos en función de nuestra percepción y nosotros no somos observadores objetivos de lo que pasa a nuestro alrededor. Siempre estamos interpretando y la vivencia que tenemos del mundo, del universo, tiene que ver con aquellos mitos que llevamos grabados en el inconsciente. En otras palabras, si yo creo que el universo es mi enemigo, voy a manifestar circunstancias en mi vida que me confirmen que efectivamente el universo está en mi contra. Ahora, si yo estoy predispuesta a ver al universo como un lugar de aprendizaje, a entender que todo sucede para mi mayor bien, que una pérdida para el ego puede ser ganancia para el alma, si yo estoy dispuesta a entender que el universo es mi amigo, entonces las circunstancias de mi vida van a tender a confirmarme esta creencia que yo tengo de la vida y del universo, ¿sí? Entonces es momento de poner luz a nuestras verdades absolutas, a nuestra percepción errónea, acotada, pedir al universo que nos regale la percepción correcta para ver perspectivas que antes permanecían alejadas de nuestro registro consciente. También es un momento maravilloso, por ejemplo, si les resuena, para estudiar astrología, para inscribirse, por ejemplo, a mi curso Astrología para Brillar, donde justamente hacemos un trabajo muy de casa 9. No solamente conectamos con las leyes universales que rigen las normas de este mundo, pero por supuesto no las entendemos con la mente dual, con la mente racional, sino que estas leyes las entendemos haciendo nuestros propios procesos, ¿no? Como es adentro es afuera, es una ley universal, por ejemplo. Comprender que manifestamos y construimos la realidad en función de nuestro estado de conciencia interior.
Todo eso es un trabajo de casa 9. Resignificar las experiencias dolorosas de nuestro pasado, el dolor de nuestras infancias, el dolor de las distintas situaciones que nos toca vivir en nuestra vida, porque cuando extraemos el aprendizaje de la situación, entonces ahí estamos más dispuestos no solamente a soltar el sufrimiento, porque el sufrimiento no es necesario, el sufrimiento es algo que sucede cuando queremos escapar del dolor o nos apegamos al dolor y no lo soltamos, y podemos aprender a sentirnos sostenidos y confiar en los procesos de la vida, que es lo mismo que decir confiar en nosotros mismos y en nuestro propio proceso. Sigamos con la casa 10, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Escorpio. Luna llena en la casa 10. La casa 10 es también un ámbito muy movilizante de la vida, es la casa más alta de la carta natal, el ámbito donde salimos al mundo, donde sentimos el llamado de tomar acción a nivel material, contribuir algo a la sociedad. Todos sentimos este llamado, ¿no? Por eso se asocia la casa 10 con los objetivos profesionales, vocacionales, con el trabajo que realizamos, cómo contribuimos a la sociedad a través de un rol que tenemos en un sistema. No tiene que ver tanto con el trabajo remunerado, porque la remuneración es más de ámbito de casa 2, que tiene que ver con la abundancia, sino con la sensación de que queremos ofrecer algo de nuestra sabiduría a la sociedad, ¿sí? Entonces, una vivencia exitosa de la casa 10 tiene que ver con, por ejemplo, lograr contactar con nuestra vocación, encontrar un sentido de propósito a través del trabajo que hacemos en el mundo, por ejemplo, lograr una vivencia relajada, sentir que ofrecemos, que tomamos acción a nivel material y ofrecemos algo a la sociedad, pero que nos fluye, porque muchas veces la casa 10 la vivimos desde muchos condicionamientos, tenemos miedo al fracaso, si tenemos miedo al fracaso salimos al mundo sobreexigidos, intentando obtener constantemente reconocimiento por parte de la autoridad, y qué problema cuando sentimos que no lo tenemos, o a la inversa, quizás tengo tanto miedo al fracaso que directamente ni siquiera me animo a intentar, porque si intento y fracaso, tengo miedo de sufrir mucho y tener mucho dolor. Entonces, por eso quizás evito moverme y tomar acción por mis proyectos profesionales y vocacionales. Entonces, es un área de la vida que la mayoría de los seres humanos la vivimos de forma muy disfuncional y al final no logramos sentir que estamos contactando con nuestra genuina vocación y que estamos generando un impacto en el mundo. De hecho, Steven Forrest, cuando él habla de la casa 10, se refiere a la casa 10 como a la integración más exitosa de la casa 10, como lograr que te paguen por hacer tu trabajo interior, ¿no? Y el trabajo interior puede ser muy distinto para muchas personas y lo podemos realizar de mil maneras, pero al fin y al cabo es que me paguen por algo que yo hubiese hecho gratis, que se siente correcto para mí, pero que además contribuye en algo a la comunidad. No muchos seres humanos podemos decir que llegamos a este estadio, y al mismo tiempo la mayoría de nosotros nos sentimos como en una carrera que no termina nunca, porque siempre la zanahoria nos la van corriendo y al final nunca llegamos a la meta, ¿no? Es como una carrera por lograr cosas, por obtener reconocimiento. Y mucho de esto tiene que ver también con la relación que tuvimos con mamá, la relación que tenemos con la autoridad que proyectamos fuera de nosotros, tiene que ver mucho con aquello que buscábamos de mamá. Por ejemplo, si yo sigo buscando el amor de mamá, muchos de nosotros lo vamos a ir a buscar ese amor a través del reconocimiento que obtenemos por nuestro trabajo, por ejemplo. O le vamos a pedir reconocimiento a la jefa. La jefa simboliza para nuestro inconsciente la madre, ¿sí? Entonces, bien, bueno, hay muchas más cosas que se puede decir de la casa 10. Sobre todo también es un momento de poner muchísima conciencia a cualquiera de estas cuestiones que estuvimos hablando, ¿no? El tema del miedo al fracaso, la sobreexigencia, la necesidad de obtener reconocimiento, etcétera, etcétera. El concepto que tenemos del éxito y un gran momento para resignificar ese concepto, dejar de comprar el concepto que la sociedad nos vendió y empezar a construir uno propio. Pero también es un maravilloso momento
para ver qué relación tenemos con la autoridad, porque la idea es que contactemos con nuestra autoridad interior, que dejemos de buscar reconocimiento y validación en el mundo. Si llega, genial, lo podemos disfrutar, pero que nuestro bienestar no dependa de eso, porque nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, reconocemos el trabajo bien hecho. Sí, y tiene que ver también con las ganas con asumir la responsabilidad con relación a nuestras propias vidas. Si quieren profundizar en este trabajo, está disponible en mi sitio web también un curso que se llama Saturno, toma las riendas de tu vida y pasa de víctima a responsable, ¿sí? Bueno, ese curso de Saturno está especialmente diseñado para hacer un trabajo de casa 10, para asumir nuestra responsabilidad y por lo tanto también un rol activo en la co-creación de las circunstancias de nuestra vida. Sigamos con la casa 11, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Libra. Luna llena en la casa 11. Bien, la casa 11 es un escenario de la vida donde nos vinculamos en grupo. No es un escenario donde estamos con amigos íntimos, es un escenario más bien donde interactuamos con gente que piensa como nosotros, donde compartimos ideologías, compartimos forma de pensar. Y acá hay que revisar muchas cosas y poner muchísima conciencia con esta luna llena a cómo estamos vinculándonos en grupo. Muchos de nosotros, por miedo al rechazo, evitamos vincularnos. Otros eclipsamos nuestra propia individualidad para pertenecer. Entonces hay que ver cómo estamos, qué tipo de dinámica estamos construyendo a nivel grupal y de qué forma podemos aportar nuestro brillo propio, nuestro sello auténtico, aportar esa creatividad al colectivo, ¿sí? También es un ámbito donde contactamos con el futuro, con esas aspiraciones que tenemos hacia el futuro, con esas en quién nos queremos convertir, por ejemplo, de acá a 5 años, de aquí a 10 años. Quizás con una luna llena sucediendo en este ámbito es momento de tomar conciencia, a ver dónde esas aspiraciones hacia el futuro necesitan ajustarse, porque quizás hoy nosotros ya no somos la persona que éramos antes. Y entonces esas aspiraciones tienen que reflejar también nuestro cambio interior. La casa 11 también tiene que ver con los aliados. Los aliados son aquellas personas que tienen la palabrita justa en un momento, no importa si son amigos, si es mi pareja, si es un mentor, si es un libro, un video de YouTube, no importa. Pero de repente cuando yo necesitaba escuchar una palabrita para activar, para ponerme en mi camino, porque quizás me estaba desviando y necesitaba volver a mi centro, a mi camino auténtico, bueno, de repente el universo me trae la palabra de estos aliados que puedo conocerlos o no a nivel personal, no importa, pero que me vuelven a poner en mi sendero, ¿sí? Entonces, cuando una luna llena en la casa 11 hay que estar atentos a estos aliados que llegan de forma inesperada, que vienen y se van, pero que nos brindan la frase o la inspiración que necesitábamos en este momento para transitar nuestro propio camino. Y por último, la casa 11 también tiene que ver con esa necesidad que todos tenemos, ese llamado interior que tenemos de encontrar la mejor forma de contactar con un propósito individual, ¿sí? Con nuestro brillo creativo. Recordemos que la casa 11 se complementa con la 5. En la 5 contactamos con nuestros dones y nuestro brillo auténtico, nuestra luz. Y esa creatividad que es propia y que es auténtica, en la 11 la queremos aportar de alguna manera auténtica, de alguna manera creativa. Esa creatividad individual la queremos poner al servicio del colectivo, ¿sí? Para que de alguna manera satisfagamos ayudemos a colmar las necesidades de la sociedad en su conjunto. Y acá hago una frase para despedirnos, para cerrar lo que estamos diciendo de esta casa, y es que el mundo necesita más personas que vivan su propia vida y menos personas que vivan la vida de los demás. Y tan solo con este pequeño movimiento aportamos un montón a la conciencia colectiva sin siquiera saberlo. Y por último, continuamos con la casa 12, donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Virgo. Luna llena en la casa 12. Bien, la casa 12 es un ámbito de la vida extremadamente inconsciente. Es el inconsciente más profundo, de más difícil acceso.
A la información que está grabada en nuestro inconsciente de casa 12, usualmente accedemos a través de los sueños, el análisis onírico, ¿no? Porque el inconsciente nos habla a través de los sueños. Accedemos a través de diversas herramientas, por ejemplo, abriéndonos registros akáshicos, con alguna meditación profunda, una bajada de información. También, ¿por qué no?, analizando los espejos y las proyecciones que de forma indirecta nos van a mostrar información que nosotros llevamos en nuestro inconsciente y que no estamos registrando. De hecho, esto es una frase que se la robé a Enrique Corbera, ¿no? Si no sabemos qué información tenemos, prestemos atención al mundo que nos rodea, porque la vida siempre nos va a mostrar aquello que es nuestro, pero que permanece alejado de nuestro registro consciente, ¿sí? Entonces, la casa 12 también tiene que ver con, bueno, esa información que quizás está muy inconsciente, que viene de otras vidas, estados emocionales que absorbimos de mamá cuando estábamos en la pancita, compensaciones y lealtades familiares programas que quedaron en nuestro inconsciente y que vienen heredados del linaje familiar, ¿no? Pero más allá de todo esto, o sea, cuando una luna llena en este ámbito siempre va a ser un momento excelente para poner conciencia al inconsciente. Por ejemplo, a través de constelaciones familiares, apertura de registros akáshicos, haciendo una sesión de bioneuroemoción, autoindagándonos de alguna manera, tomando alguno de mis cursos, el de sombra, proyección y espejos o el de astrología para brillar, pueden ser dos herramientas maravillosas para ver lo que antes no podíamos ver. Y obviamente la casa 2 es la casa del karma. Cuando uno resuelve conflictos a nivel inconsciente, deja de manifestar circunstancias desafiantes en su vida asociadas con este conflicto interno, porque nosotros entendemos que cualquier conflicto externo que nos toca vivir siempre va a ser la representación de un conflicto interno que es previo y que nosotros no pudimos atender de forma consciente. Entonces, las lunas llenas, una luna llena en la casa 2 es un momento especial para hacer este trabajo. También un momento muy lindo para analizar sueños, para meditar, para generar espacios de introspección en soledad, para permitir que el inconsciente aflore. Y en última instancia es un gran momento para tomar acción para encontrar paz para el alma, ¿sí? Rendirnos a la sabiduría del universo, comprender que más allá de que en este mundo somos seres separados uno del otro, en otro nivel somos todos parte de lo mismo, estamos unidos y que en verdad nunca perdimos la unidad con la fuente, solamente lo olvidamos y como lo olvidamos nos dio miedo y como tenemos miedo generamos un montón de comportamientos defensivos y automáticos, pero si nosotros podemos recordar que siempre estamos donde tenemos que estar, que no existe el error y que siempre estamos sostenidos, que estamos conectados con la fuente, entonces podemos aflojar ese miedo y por lo tanto esos mecanismos defensivos que nos llevan a construir una realidad que finalmente no es la realidad que verdaderamente queremos manifestar. Muy bien, esto es todo por hoy. Les súper agradezco haberme acompañado una vez más y como siempre les recuerdo, me ayudan un montonazo si dejan un comentario, se suscriben al canal que es completamente gratuito, comparten este video con alguien a quien le pueda interesar, me dejan, bueno, en comentarios ya lo dije y bueno, espero verlos prontito en el próximo video.